Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto Hola, saludarte. Marilena. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de los retos y las oportunidades del comercio, los servicios y el turismo. En la primera quincena de julio, el indicador nacional de precios al consumidor registró una variación de 0.71% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 5.61% al interior de este indicador. El índice de precios subyacente incrementó 0.18% a tasa quincenal y 4.02% a tasa anual. Durante el mes de mayo y con datos ajustados por estacionalidad, el valor del producto que generaron las empresas constructoras disminuyó en términos de reales 0.8% en comparación con el mes inmediato anterior. A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de producción de las empresas constructoras se incrementó 4.8% y las remuneraciones medias reales avanzaron 5.9%. En la semana que terminó el viernes del 19 de julio, las reservas internacionales de nuestro país mostró un incremento de 437 millones de dólares, con lo que el saldo se ubicó en 221.621 millones de dólares, lo que representó una cifra histórica. El gobierno de México obtuvo la aprobación de 2 proyectos estratégicos por parte del Fondo Verde Global por un monto de 164.6 millones de dólares. Esto como parte de Estrategia Financiamiento Sostenible que busca reducir la vulnerabilidad del campo e impulsar la movilidad eléctrica en ciudades. Avanzamos en materia de comercio. ¿Cuáles son los números? Vea lo que le preparamos. De acuerdo al INEGI, las pequeñas y medianas empresas en México aportan el 42% del Producto Interno Bruto Nacional y generan 78% del empleo. Sin embargo, resulta el sector más vulnerable de la economía debido a la limitación de recursos con respecto a las grandes empresas de escala internacional. Dentro del panorama empresarial mexicano, el 95.4% está integrado por microempresas, el 3.6% por pequeños negocios y el 0.8% por empresas medianas. Las MIPYMES atienden diversas necesidades de la población al distribuirse en los sectores de comercio, industria y servicios. Entre los retos a los que se enfrentan está la inestabilidad económica, lo que ha dado como resultado una tasa de mortandad de 30% entre 2022 y 2023. Por esto, los sectores empresariales buscan promover la colocación de apoyo financiero, la capacitación de capital humano y la creación de fideicomisos para apoyar el crecimiento de estos negocios. ¿Cómo nos encontramos en materia de comercio y turismo en este cierre del 2024? Para platicar de esto y mucho más, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Octavio de la Torre, el expresidente de Concanaco Servitur. Octavio, qué gusto, muy buenas noches. Qué gusto verte, María Elena. Qué gusto también, Octavio, buenas Rogelio. noches. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Oye, en materia de comercio, antes de pasar al turismo, ¿cómo nos encontramos? ¿Cuál es el balance de este 2024? Un cierre de muchos cambios, ajustes y también oportunidades. Pues mira, es un balance positivo, porque de una u otra manera los dueños de negocio familiar, los empresarios, que son los que abren las cortinas todos los días y cada semana pagan la raya, pues tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir produciendo y no estamos, somos resilientes ante cualquier situación. A nosotros como organización, la más antigua, la más vertebrada y la más representativa de México, la historia nos ha demostrado que hemos estado en todos los cambios que se han dado en nuestro país y ante todos los cambios hemos sido resilientes para seguir avanzando. O sea, son las personas que hacen fuerte a nuestro país. Y ahí es donde la organización tiene 4.8 millones de representados legítimamente. Y fíjate que estoy muy orgulloso porque el 98% de esas personas que represento son negocios familiares. Son las MIPYMES, los negocios de 1 a 3 empleados, de 1 a 10 empleados, que eso nos da un marco muy real y positivo de lo que es el comercio, lo que son los servicios y el turismo en nuestro país. Octavio, ¿y en estos años en qué medida pues, la mejoría en los ingresos de los trabajadores ha repercutido en una mayor actividad tanto en la parte comercial como turística? Fíjate que siempre se ha abordado el tema del trabajador, bueno, siempre se ha abordado el tema de la informalidad de una perspectiva de la competitividad, es decir, de la serie de sobreregulaciones que tiene que cumplir el comercio y el que presta un servicio en un local establecido contra el que no las cumple y que es tolerado principalmente por los municipios, son los que pagan una cuota
y que a través de esa cuota pues pueden llevar a cabo una actividad en la cual pues prestan un servicio o dan un producto que muchas veces no cumple con la calidad que requiere el consumidor. Pero ahí eventualmente en la organización, en esta trayectoria que se ha generado en los últimos 108 años y especialmente en los últimos dos, pues hemos visto un crecimiento muy grande, pero de la economía laboral informal. Y esa nos preocupa más que el tema de la competitividad, porque cuando hablas de economía laboral informal, estás hablando del 55% de los que actualmente están económicamente activos, que participan en alguna actividad económica del sector comercio, servicio y turismo, pero fíjate que son esas familias que se ganan el sustento todos los días, pero que no tienen acceso, muchos de ellos 10 millones, a un salario mínimo, que no tienen acceso a vivienda, Seguridad a social, ¿no? crédito, Claro. seguridad social, todas Oye, las pero estos prestaciones. son problemas añejos que no son de ahorita, que vienen de ya de un rato atrás. Tú hablabas cuando comenzábamos esta charla, tú hablabas de las MIPYMES y que son el 90%, un poquito más del 90%. Parecería que necesitamos pasar que ese 90 y tantos fuera el 50 y que empezaran a crecer estas microempresas. ¿Qué se requiere? O sea, han hecho un estudio, un análisis, dices que pues, tuviste la oportunidad de visitar. ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita para verdaderamente ir avanzando? Mira, se necesita hablar de las pymes desde la perspectiva de las pymes. O sea, muchas de las políticas que se ¿Cómo? diseñan Ajá. son diseños que se hacen de acuerdo a la teoría y Ujú. a una teoría de cómo quisiéramos que fueran, pero realmente nunca han estado sirviendo un taco de carnitas, abriendo una barrotería, despachando una verdulería y no han visto todas las situaciones a las cuales se tienen que enfrentar estos negocios que forman parte de nuestra realidad, que muchas veces, aun cuando los abordamos con la intención de integrarlos, pues la realidad es que es más el discurso que lo que tú Ok. puedas hacer. Estamos hablando, por ejemplo, de una Agenda 2030 en la cual se habla de sostenibilidad, ¿no? En todos los negocios. Si yo quiero ver un negocio de 3 personas, si puede contratar aparte a alguien de recursos humanos para que implemente un proceso, para que pueda integrarse, para que cumpla con un trámite que tiene que hacer ante el municipio, ante el Estado, ante la federación, ante el impuesto, ante la regulación. Entonces, ahí es donde nosotros, en estos ejes, pues identificamos de manera sistemática qué teníamos que abordar. Primero que nada, la perspectiva del negocio desde la sobreregulación. Ujú. La sobreregulación te genera informalidad. E incluso la sobreregulación está muy vinculada con que las propias autoridades no se voltean a ver. Las mismas autoridades te requieren entre una y otra la misma información con el mismo trámite para llegar al mismo Sería resultado. importante la ventanilla única en La ese caso. ventanilla única, pero no la que actualmente existe, que es una ventanilla única en la que yo subo un papel, que es Ujú. como si subiera una foto. Tú requieres Sí, una ventanilla única que tenga inteligencia y que tenga total conectividad con ok. todas las plataformas. Y que se homologuen las Y que leyes se, o alguna forma. que se homologuen incluso los trámites. Hay un mapa de trámites que estamos haciendo y todos los trámites son coincidentes. Pero insisto, no existe al día de hoy cómo puedan ellos, aun cuando en el papel existen comisiones y mesas para hablar de la sobreregulación, en los hechos, pues no se da esta eficiencia en cuanto a buscar que el trámite sea multianual, que la cuota del trámite sea reducida, que se premie al que da un empleo formal, no que se castigue. Ok. Entonces, esas condiciones son unas. Otras tienen que ver con la administración de los negocios. Ahí tendrías que enfocarte en el desarrollo de capital humano. Las personas Sí. requieren tener la oportunidad de mejorar sus competencias, pero para eso necesitan tiempo. Entonces tienes tú que llegar con ellos con un lenguaje que sea muy sano, que sea motivador y que les genere realmente un valor agregado. Hay un proyecto que se llama Nido Empresarial que estamos ¿Y ya está impulsando en responsabilidad de Concanaco. iniciativa privada de la Confederación o esto también tiene que ver con gobierno? Con gobierno no solamente federal, sino municipal y estatal. Mira, nosotros estamos haciendo lo que nosotros podemos hacer. Si nosotros esperamos a que las demás autoridades o personas hagan por nosotros lo que nosotros no hacemos por Claro. nosotros mismos, pues creo que estamos equivocados. Y quienes vivimos todos los días cubriendo una nómina, pagando un IMSS, pagando un Infonavit, ayudando a nuestros colaboradores, llevando a nuestros hijos a las escuelas, tratando de generar esquemas en los cuales se fomente el crecimiento, pues somos nosotros. Entonces, a nosotros la historia nos ha mostrado que nosotros somos el principal factor de cambio. Y el principal factor de cambio son los que estamos aquí, porque ustedes también son ciudadanos y también llevan a cabo una actividad en la economía formal. Ahí es donde
hay temas coyunturales como son el Estado de Derecho y la seguridad pública, que son fundamentales, el fortalecimiento de la iniciativa privada, obviamente los aspectos vinculados con la sobreregulación, que lo único que genera esa sobreregulación es que alguien gane, porque alguien gana en el momento en el que un Sí, trámite es difícil de hacer. Y no creo que sea el presidente municipal, ni el gobernador, ni la presidenta, ni el secretario. Hay alguien que genera que ese cuello de botella se tenga que resolver de otra manera, en la cual el negocio pues finalmente termina siendo víctima de una actividad que no tuviera que darse. Y ahí también tienes que tú hablar de la transformación digital de los negocios. Es un mito la transformación digital en México. El ujú. diagnóstico que hizo con Canaco Servitura Roja, que el 15% de las pymes tienen herramientas eficientes para llevar a cabo sus actividades a través de plataformas digitales. Solo el 15. Solo el 15%. Y fue un estudio que cumple con una metodología que es público, que se presentó. Entonces ahí tenemos que abordar cómo les vamos a dar a ellos las herramientas a través de las cuales le dan un beneficio real a potencializar sus negocios y romper esa frontera digital y también territorial para que sean grandes o sean pequeños o minis, pero que ese servicio de valor agregado también se pueda exportar. Y negocios, al fin de cuentas, más eficientes, Octavio. Platícanos un poco sobre esto del nido empresarial. Hay la expectativa de que pues surgen todos los días muchas empresas, pero también mueren. Sí, fíjate que Nido Empresarial es un proyecto que me apasionado de la organización. Estamos enfocándonos en las 40 universidades autónomas. Hay 4 millones de egresados en esas universidades. Nada más 1 de cada 10 egresados emprende en México, es decir, 400,000. La meta que queremos lograr es que sean por lo menos 3 en este periodo de un año que voy a llevar, que lleguemos a 1,200,000. Y es tan simple, tan simple pero como complejo, que es sentarnos con los jóvenes y de manera práctica llevarlos en 20 sesiones, en 7 sesiones de 20 horas, llevarlos a que puedan emprender un negocio. Pero no nada más es enfocarnos en el desarrollo de sus capacidades, sino también en el registro de sus marcas, porque muchos de esos jóvenes tienen ideas que se las terminan volando a otras personas. Entonces, hacer que se registren, que sea su patrimonio, porque ya les genera una identidad Claro. con sus cosas. Y después de eso, hacer que entren a la formalidad a través de los programas que sí existen en el SAT, como es el régimen simplificado, que es un régimen que generó con Canaco Muy en bondadoso, este sí. sexenio. Y finalmente, la oportunidad que tienen en el acceso a financiamiento. México, en términos de financiamiento, tiene una gran oportunidad. En México se le presta al que no necesita. Ujú. Realmente una banca de desarrollo que está enfocada en las MIPYMES y en este segmento de la población que no tiene un historial de crédito, pues es muy difícil que logren tener ese crédito para capital de trabajo y para activo, que es fundamental. Esos son los factores que identificamos que por qué este tipo de negocios desaparecen. Sobre Claro. regulación es uno de los aspectos, es tramitología que es excesiva, por supuesto. O sea, hay un discurso de ayudar a las pymes, pero abrir un negocio en México es muy difícil. O sea, no es cierto que es Todavía fácil. sigue siendo muy complicado y Sigue- los y- retos son es mayor. altísimos. Desarrollo de capital humano enfocado en la administración, en las ventas y sobre todo en cómo administrar su negocio y sobre todo acceso a crédito. Eso es Nido Empresarial. Pues Octavio de la Torre, muchísimas gracias. Estaremos muy al pendientes de todos estos proyectos y por supuesto del avance que se da en materia de comercio. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Marilena. Gracias, Octavio. Rogelio. Pues si queremos que siga creciendo el mercado interno, Marilena, uno de los retos va a ser ampliar el empleo formal para dar pues un beneficio mayor a los trabajadores, pero también quitar estas sobreregulaciones que afectan al comercio. Así es, y como nos decía Octavio, las alternativas, tenemos las condiciones para hacerlo, existe el mercado, mano de obra y también dar ese salto de las micro o pequeñas a medianas y grandes, ¿no? Seguirlas, darles esa capacitación que se necesita para llevarlas de la mano y hacerlo realidad, Sí, ¿no? ayudarlos en la parte regulatoria, como mencionaba Octavio, con la Claro. ventanilla única, pero que de veras funcione, ¿verdad? Que permita agilizar los trámites y que estos negocios medianos pues se conviertan en grandes Así y los es. pequeños en medianos, Así ¿verdad? es, ¿a quién no le gustaría eso, ¿Verdad? Rogelio? Claro que sí, Marilena. Pues un reto que tenemos como economía hacia los próximos años. Muchas gracias, Marilena. Muy buenas noches, Rogelio. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.